Comienzo a este taller teórico práctico de Derecho Tributario a cargo del doctor Martín Ábalos y del doctor Federico de Paulis Netri. El tema: impuesto a las ganancias en los haberes jubilatorios, su inconstitucionalidad, vías procesales más idóneas. El doctor Martín Guillermo Ábalos es vicepresidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, abogado especialista en Derecho Tributario y Penal Tributario, miembro del Instituto del Derecho Tributario de nuestro colegio, integrante de la Comisión de Graduados de la carrera de especialización en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El doctor Federico de Paulis Netri, abogado previsionalista, especializado en Derecho de la Seguridad Social, profesor en docencia superior, docente ayudante de la UBA, profesor en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Instituto de Enseñanza y Formación Profesional, ex empleado de ANSES, redactor y colaborador en la Comisión de Prensa de la ADAP y miembro de la Comisión Directiva de ADAP. Con ustedes, los doctores en su disertación. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible para que ya se vayan desocupando. Primero quiero agradecer a los organizadores, a las organizadoras, diría yo. La verdad que está a la vista que es un éxito este segundo congreso. Y bueno, especialmente le quería agradecer a Lidia Quintana, que es la presidenta del Instituto de Seguridad Social de nuestro colegio, por la invitación, por darme este espacio. Yo creo que es positivo que se haga un análisis desde el punto de vista tributario de esta cuestión, porque teniendo una visión desde el punto de vista de los impuestos y de la seguridad social, seguramente vamos a llegar a conclusiones más enriquecedoras. Así que bueno, vamos a tratar de transitar ese proceso en este congreso. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, en realidad lo primero que a mí me gusta tener en cuenta a la hora de analizar un caso, una situación, o poder asesorar a un cliente sobre si conviene llevar adelante algún planteo o no, es hacer un análisis de las normas con las que tenemos que contar, tenemos que tener arriba del escritorio, o mejor dicho, en la computadora ahora. ¿Y cuáles son estas normas que nosotros deberíamos analizar para ver si nos conviene avanzar en algún proceso o no vinculado a el planteo de inconstitucionalidad sobre el impuesto a las ganancias en el haber de un jubilado? No son tantas, pero son todas complicadas. La primera, obviamente, es la Constitución Nacional y los tratados internacionales vinculados al tema de seguridad social. La Ley de Impuesto a las Ganancias 2628 y sus modificatorias. Siempre es importante tener presente que cuando vamos a analizar la situación tenemos que estar seguros que la ley que estamos analizando es la ley que está vigente. Todas las leyes impositivas tienen un dinamismo importante, entonces, y se complementan y se modifican con otras leyes, con leyes de presupuesto. Entonces, ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta, es decir, la ley tiene que ser la que efectivamente esté vigente en el momento del análisis del caso. Bueno, el decreto reglamentario de la ley, todas las leyes impositivas, los decretos reglamentarios tienen normas que complementan muy bien y que ayudan a comprender un poco el texto de la ley. Y así que siempre tenemos que recurrir a los decretos reglamentarios en las leyes de impuestos. El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, obviamente, que es el que nos va a fijar un poco el procedimiento, un poco no, el que nos va a fijar el procedimiento. Y la Ley de Amparo, para el supuesto de que optemos por por esta vía como para hacer algún planteo. Que como
detalle en materia impositiva. Siempre el tema del amparo es un proceso que hay que mirarlo con cuidado, porque en muchísimas ocasiones la Corte ha dicho que en materia de impuestos el amparo puede no ser la vía adecuada porque no tiene la amplitud probatoria necesaria que se requiere en esta clase de cuestiones. Así que bueno, con todas estas normas seguramente vamos a poder encarar o desistir de avanzar en un proceso en busca de plantear alguna inconstitucionalidad vinculada con el impuesto a las ganancias. Para poder determinar si el impuesto es constitucional o no, lo mínimo que tenemos que tener presente es tener un conocimiento muy general de la ley del tributo. Por supuesto no vamos a hacer acá un análisis muy profundo, solamente mi idea es dar algunos tips para poder tomar la ley del impuesto y que no sea una cosa tan compleja de analizar. Entonces el primer artículo que recomiendo ver de la ley no es el 1, sino el 2, que es donde la ley establece cuál es el concepto de ganancias, y establece que ganancias son todos los rendimientos, rentas o enriquecimientos que una persona obtenga cumpliendo 3 requisitos, que son la periodicidad, la permanencia de la fuente y la habilitación de la fuente. Este es el concepto general de ganancias, y los que han leído el fallo García y los siguientes podrán recordar que en uno de sus párrafos señala que el tema del haber jubilatorio como un hecho imponible que está descrito en el artículo 2 de la ley. Así que por eso lo traigo acá a colación. Es decir, acá se describe el hecho imponible general. En el segundo párrafo hace el mismo análisis, pero llevando adelante un aspecto subjetivo, es decir, que también señala que se trata de enriquecimientos, rentas o enriquecimientos, en tanto y en cuanto hayan sido obtenidos por alguno de los sujetos que describe en la norma, y siendo irrelevante si se cumplen estos 3 requisitos de la periodicidad, la permanencia de la fuente y la habilitación. Y básicamente estos sujetos son las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, fundaciones, fideicomisos, fondos comunes de inversión, que cualquier rendimiento que obtenga la ley lo considera como ganancias, aun cuando no sean cuestiones periódicas o aun cuando se agote la fuente productora. Es decir, la periodicidad, la ley no la trata como un ingreso mensual, sino que hace un análisis particular en cada uno de los casos y establece si, de acuerdo al tipo de actividad, puede ser periódico o no el ingreso. Bueno, y en el último párrafo del artículo 2 trata de los bienes muebles amortizables, que son los bienes que han sido amortizados en realidad y que cuando se venden los considera como una ganancia. En el artículo 5, es decir, la idea es iniciar el análisis con el artículo 2, después de irnos al artículo 5, que establece una descripción de lo que se consideran rentas de fuente argentina o ganancias de fuente argentina, y ahí establece que son ganancias de fuente argentina las que se obtengan a través de los bienes situados o colocados en el territorio de la República, los actos o actividades que se desarrollen dentro del país y que sean susceptibles de producir beneficios económicos, y también los hechos ocurridos dentro del territorio, aun cuando los actos que dieron origen a esto se hayan realizado en otro país o
sin importar si los realizó un nacional o un residente a los efectos fiscales o no. Es decir, estas son las ganancias de fuente argentina. Y en el artículo 1 lo que la ley hace es dar el concepto de renta mundial, es decir, qué tributos considera que tienen que abonar los sujetos que describe en el párrafo primero. Y establece como sujetos del impuesto a las personas humanas, las personas jurídicas y las sucesiones indivisas en el periodo que va desde el fallecimiento del causante hasta la declaratoria de herederos. Entonces, tanto las personas físicas, las personas jurídicas como las sucesiones indivisas en este periodo son sujetos del impuesto y establece que si son residentes del país, tributan por todas las ganancias que obtienen en el país y por todas las ganancias que obtienen en el exterior, con la particularidad de que si se obtienen ganancias en el exterior y se tributó en el exterior, puede compensar ese tributo que pagó en el exterior con el tributo que se le exige en el país, hasta el límite del tributo que tiene que pagar en el país. Y los residentes del exterior pagan en Argentina por las ganancias que obtengan en Argentina. Este es el criterio de la renta mundial. Y por otro lado, la ley divide los tipos de ganancias en 4 categorías. Las rentas del suelo, que se consideran las rentas del suelo, es decir, las ganancias que se obtienen, por ejemplo, por la locación de bienes inmuebles, son las rentas de la primera categoría y están tratadas en el artículo 41 de la ley. Las rentas especulativas, que están tratadas en el artículo 45, que son las rentas provenientes de intereses de plazos fijos, ganancias de acciones, dividendos, etcétera. Las ganancias de la tercera categoría, que son las ganancias del capital empresario, es decir, las que obtienen las personas jurídicas, las sociedades, fideicomisos, fondos comunes de inversión, etcétera, y las rentas de la cuarta categoría, que es lo que nos interesa a nosotros en esta exposición, que son las rentas del trabajo personal. Es decir, los sueldos de los empleados en relación de dependencia y los haberes de los jubilados, pensionados, honorarios, etcétera. Entonces, esta pequeña introducción la hice con la idea de llegar acá a la cuarta categoría y saber que cuando estamos hablando de renta de cuarta categoría, de qué estamos hablando, de que la ley establece todo un sistema de distribuyendo los distintos tipos de ganancias y estableciendo también alguna serie de beneficios o no tanto según el tipo de categorías. Es decir, a las rentas de la cuarta categoría le permite llevar adelante mayor cantidad de deducciones que, por ejemplo, a las rentas de la segunda categoría, porque se consideran que son rentas especulativas, o a las rentas de la primera categoría. Específicamente con las rentas de la cuarta categoría, que están tratadas en el artículo 79, en el inciso C, la ley estableció como ganancias las obtenidas por las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y hayan estado sometidas al pago del impuesto en el momento de la actividad. En este sentido, es importante tener presente que esta redacción, la redacción del artículo 79, en su inciso tercero, es la misma que en su redacción original de esta ley, del año 73. Es decir, no se modificó, esa redacción no fue modificada y durante años y años se mantuvo sin que haya habido ninguna clase de cuestionamientos al respecto.
Con lo cual, recién en los últimos años se empezaron a llevar adelante cuestionamientos al impuesto a las ganancias sobre el haber de los jubilados, de manera tal que me permito interpretar que estos cuestionamientos tienen más que ver con una devaluación de los pisos o de los mínimos no imponibles o de los pisos a partir de los cuales se comienza a tributar, que con la estructura del impuesto y la calidad de renta gravable o no que puede ser el haber jubilatorio, de la misma manera que los sueldos de los empleados en relación de dependencia o los honorarios de nosotros como profesionales independientes. Y esta devalorización de los pisos a partir de los cuales nos vemos obligados a tributar los activos y se ven obligados a tributar los pasivos, se vincula directamente con la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es un principio constitucional tributario que, entiendo yo, la Corte hizo referencia de manera indirecta en el fallo García y en los subsiguientes, refiriéndose a los tratados internacionales, a la aplicación de los principios internacionales de la seguridad social, pero que en definitiva, a los efectos específicamente impositivos, lo que estaba diciendo, para mí, desde mi interpretación, era que hay que analizar la situación en cada caso concreto y ver si se está afectando la capacidad contributiva real y no encarar las cuestiones por la vía de la confiscatoriedad o por la vía de la capacidad contributiva potencial o por la vía de considerar al haber jubilatorio como que no es una renta sujeta a impuestos. Entonces, yo creo que el fallo García es un fallo, desde el punto de vista impositivo, es muy rico porque señala un montón de cuestiones que tienen que ver con las vías procesales, con la capacidad contributiva, indica las cosas que no tenemos que plantear y que no tenemos que hacer. Es decir, no debemos centrarnos en la confiscatoriedad, porque la doctrina de la Corte en materia de confiscatoriedad de impuestos está bien marcada y establece pisos muy elevados que superan el 65-70%, de manera tal que es muy difícil que nosotros podamos plantear la confiscatoriedad en el impuesto en una remuneración de un activo o de un pasivo, un haber de un pasivo, por la vía de la confiscatoriedad. Así que desde ese punto de vista, si bien me costó entender cuál era la metodología, en realidad cuáles eran los mensajes que estaba dando la Corte desde el punto de vista impositivo en esos fallos, creo que después de haberlo leído algunas veces me sirvió mucho y creo que sirve mucho a los efectos específicamente vinculados con los impuestos, es decir, que es un fallo que va más allá para mí de lo meramente previsional. Muy rápidamente la capacidad contributiva, porque para mí todos los planteos que se pueden llevar adelante vinculados al impuesto a las ganancias y el haber de los pasivos tienen que llevarse adelante sobre la base del planteo de la afectación del principio constitucional de capacidad contributiva. Y de esta manera creo que se abre una puerta que puede ser importante, porque si nosotros logramos probar en cada caso que la capacidad contributiva es real y concreta de ese jubilado está siendo afectada, creo que vamos a estar probando que el impuesto que se le está cobrando es inconstitucional, y seguramente así va a ser resuelto en los tribunales
y en definitiva así va a ser resuelto por la Corte, porque, por lo menos con esta integración, porque esa es la interpretación que obtengo de los fallos que viene dictando. Y la capacidad contributiva es un principio constitucional tributario que no surge de manera expresa de la Constitución Nacional, sino que lo tenemos que obtener, o mejor dicho, la doctrina lo obtuvo del análisis de distintas normas de la Constitución. Una cosa diferente sucede en Santa Fe, porque en la Constitución de Santa Fe, pese a ser una constitución antigua, expresamente establece en el artículo 5 la capacidad contributiva, el tratamiento de la capacidad contributiva. Y bueno, los artículos vinculados con la capacidad contributiva de la Constitución Nacional son el artículo 4, el 16 y el artículo 75, inciso 2. El artículo 4, la parte que habla de las contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso. El artículo 16, cuando habla de la igualdad como base del impuesto. Y el artículo 75, inciso segundo, cuando en relación a las facultades que le confiere al Congreso para, de manera excepcional, establecer contribuciones directas y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación. Es decir, del análisis de estos 4 artículos, la doctrina creó o desarrolló este principio constitucional tributario de la capacidad contributiva, que no es otra cosa que la aptitud para hacer frente a las cargas públicas, es decir, la aptitud, la posición en que estamos los contribuyentes para poder afrontar el pago de los impuestos. Como les decía, desde mi punto de vista, no hay que hacer los planteos desde el lado del lado de la confiscatoriedad, no hay que plantearlo desde el lado de la capacidad contributiva potencial, es decir, general, sino hay que plantearlo desde el punto de vista de la capacidad contributiva real y concreta de cada contribuyente. Bueno, ahí vamos más adelante, lo vamos a ver. Bueno, acá un poco, no quiero profundizar mucho porque acá mi colega lo va a desarrollar, pero muy simplemente quiero, bueno, un poco la posición o los puntos centrales que creo que el fallo García y los siguientes señalaron son que, bueno, justamente la confiscatoriedad no es la vía adecuada para plantearlo, para plantear una inconstitucionalidad. La capacidad contributiva potencial o general, o como término general, o como capacidad contributiva de todas las personas tampoco no es suficiente, sino que tiene que analizarse el caso concreto. Hace referencia a los tratados internacionales que están constitucionalizados en nuestra Constitución a partir del año 94, pero cuando hace referencia a estas cuestiones es donde yo creo que lo que nos está diciendo es, bueno, hay que ver cada caso particular, no nos tenemos que ceñir a las normas de la ley de impuesto a las ganancias, sino que tenemos que ver con prueba, bueno, como decía Laura recién, yo anoté algunas ideas, pero decía Laura sobre la carga probatoria dinámica, creo que es aplicable, perfectamente aplicable a este caso. Entonces tenemos que recurrir, tener en cuenta las pruebas adecuadas, los planteos plantearlo de las maneras adecuadas, para que poder probar en cada caso que se nos está afectando la capacidad contributiva de ese contribuyente. Las inconstitucionalidades que dicta el fallo están vinculadas al artículo 23, inciso C, que se refiere al mínimo no imponible. Bueno, el 79, inciso C, que es el que grava los haberes de los jubilados. El artículo 81, en el artículo 81 se tratan todas las deducciones que nosotros podemos hacer para
disminuir la renta gravable y en definitiva que surja cuál es la renta neta sujeta al impuesto. Entonces en el artículo 81 se establecen toda una serie de deducciones que en el caso de los empleados en relación de dependencia, y lo mismo se aplica para los pasivos, establecen un límite en el caso de, por ejemplo, los gastos médicos, los gastos por determinados tipos de tratamientos, establecen un límite que tiene que ver con el 40% de la facturación o un 5% de la ganancia neta del ejercicio. Y entonces la Corte, cuando declara inconstitucional el artículo 81 en estos casos, se refiere justamente a esos límites, porque si no tenemos esos límites que fija la ley del impuesto, son los límites que hacen que la capacidad contributiva esté afectada, porque si nosotros tenemos la posibilidad de deducir la totalidad de los gastos reales médicos que son indispensables para el funcionamiento de la vida, para llevar adelante una vida digna de la persona y de los familiares que estén a cargo, creo que no habría que recurrir a ningún planteo judicial y solamente se podría quedar de manifiesto con las declaraciones juradas cuál es la capacidad de pago de impuestos que una persona tiene. Entonces, y el artículo 90 se refiere a las tablas, esta famosa tablita de machinea que se escucha por todos lados y que es nada más que una tabla que establece cuáles son las alícuotas a pagar de impuestos o los montos fijos y las alícuotas a pagar de impuestos según los distintos tipos de ingresos anuales que podamos tener. Entonces, estos son los artículos sobre los cuales se expresó la Corte y los consideró inconstitucionales. Bueno, ahí un poco ya lo desarrollé a estos. La disidencia del fallo García un poco también no voy a profundizar, pero habla y hace referencia a el cuidado que tiene que tener el Poder Judicial a la hora de dictar la inconstitucionalidad de una ley, porque parte de la base de que es el Poder Legislativo, el órgano popular para crear las leyes, y que se supone que es el órgano legislativo el que analizó de manera coordinada todas las demás normas que se encuentran en juego, como para el dictado de una ley específica. Hace referencia a que el haber es ganancia, lo considera que es ganancia porque encuadra dentro del hecho imponible del impuesto a las ganancias, y también hace una clara referencia a la doble imposición, estableciendo que no se trata de un supuesto de doble imposición porque la conformación del haber, mientras esa persona estaba en actividad y pagaba el impuesto a las ganancias, todo lo que tiene que ver con las cargas de seguridad social se detraen de la base imponible de lo que en actividad se paga como impuesto a las ganancias. Consecuentemente, la conformación del haber previsional no tributó durante la vida activa. Y por otro lado, también señala que se tratan de hechos imponibles distintos, que gravan manifestaciones de riquezas distintas, consecuentemente no se dan las condiciones para que se configure la doble imposición. Yo creo que la disidencia en el fallo García, uno la puede compartir o no, pero creo que es más razonable con la vida de todo el caso, es decir, tiene que ver más con lo que plantearon los actores, lo que se resolvió en primera instancia, lo que se resolvió en la Cámara y en definitiva lo que resuelve la Corte, porque el fallo de la mayoría de la Corte en realidad no soluciona todos
todas las cuestiones y digamos, todas las posiciones que se fueron tomando en las distintas instancias. En cambio, sí se dejan bien en claro y se explican bien, por lo menos desde el punto de vista impositivo, en la disidencia. Así que me parece que la disidencia, más allá de que, por supuesto, en el resultado yo no la comparto, pero me parece que es importante tenerla presente porque también nos brinda un montón de conceptos que nos enseñan y nos sirven para un montón de otras cuestiones. Y bueno, un poco para concluir, desde un punto de vista impositivo, yo creo que el haber de los jubilados es ganancia. Eso no quiere decir que esté bien o no, pero sí encuadra dentro del hecho imponible del impuesto a las ganancias, sí es ganancia. Puede no ser ganancia desde un punto de vista ético, pero desde el punto de vista del concepto de impuesto a las ganancias dado por la ley del impuesto que hoy tenemos vigente, encuadra en el hecho imponible del impuesto, encuadra en la primera parte del artículo 2 y también en el artículo 79, inciso C. No hay doble imposición. Bueno, recién lo acabo de señalar, un poco lo que estableció Rosenkrantz en su disidencia. Durante la vida activa yo deduzco las cuestiones vinculadas a la seguridad social, consecuentemente lo que se percibe como haber no tributó durante su vida activa. Y además es otro hecho imponible distinto. La capacidad contributiva real es para mí el elemento fundamental y es el mensaje que nos está dando, porque si nosotros probamos que está afectada la capacidad contributiva real, no necesariamente tiene que estar una persona enferma para que el tributo sea inconstitucional, no tiene que tener una edad avanzada. Simplemente, tanto esto es para mí aplicable tanto para los pasivos como en tanto y en cuanto con la prueba adecuada, a través del procedimiento adecuado, se pruebe que el impuesto está afectando mi capacidad contributiva, vamos a estar en presencia de un impuesto que es inconstitucional. Bueno, no resulta aplicable la regla de la confiscatoriedad. Como les decía, los últimos fallos de la Corte, para que un tributo sea confiscatorio, tiene que absorber una parte importante, una parte sustancial de la renta o del patrimonio de la persona. Ese es el concepto genérico de confiscatoriedad. Cuando un tributo absorbe una parte importante o sustancial de la renta, en los últimos fallos, los criterios que ha tomado la Corte, si bien no da no establece un criterio numérico para establecerlo, para fijarlo, sí se ha expedido como inconstitucional en muchos casos donde se absorbía un 65, un 70% para arriba de la renta o del patrimonio. Consecuentemente, lo veo muy difícil que eso pueda ser viable en un sueldo de un activo o en un haber de un pasivo. La vulnerabilidad, bueno, la idea general es, o por lo menos lo que parece haber dejado, o lo que uno lee por ahí o leyó en los diarios, pareciera que la vulnerabilidad solamente se refiere o resulta aplicable a las personas que tienen una edad avanzada o a las personas que tienen alguna enfermedad, y sin ningún otro análisis. Yo creo que eso no es así, ya lo dije recién. Me parece que lo que nosotros tenemos que analizar es qué grado de afectación en cada caso concreto genera el impuesto o no, y eso nos va a dar la pauta de si podemos avanzar o no en el planteo de inconstitucionalidad. Y bueno, por último, la prueba adecuada e idónea. Yo creo que como no solo en los procesos tributarios, sino en todos los procesos, lo más importante es la prueba. Entonces, generar
ofrecimientos, producción, generar, aportar directamente al momento de iniciar los procesos la mayor cantidad de prueba posible, que sea idónea, que vaya directamente orientada a probar cómo ese impuesto me afecta o cuáles son los gastos que tiene una persona. Probar que, por ejemplo, tiene un montón de gastos médicos o de gastos de mantenimiento de algún familiar enfermo o lo que fuere, y que además no son reintegrados por la obra social. Es decir, son todos los elementos de prueba que tenemos que tener presentes a la hora de poder hacer una comparación entre lo que percibe una persona que está en pasividad y cuáles son los gastos reales y concretos que tiene que afrontar. Yo creo que esa comparación incluso se puede, yo muchas veces en estos temas acompaño un informe contable. Por ahí no es necesario pedir una pericia, pero sí a lo mejor poder aportar dentro, al momento de interponer la demanda, como una prueba documental, un informe contable de un contador donde establezca cuáles son los ingresos, los egresos, de qué manera refleja ese informe la afectación del impuesto. Es muy importante a la hora de resolver. Así que, bueno, acá estas son las conclusiones que puedes traer. Por supuesto que después que exponga mi colega, ambos estamos a disposición, y después también sin ningún problema. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, como todos, quiero agradecer al Instituto por haberme invitado a poder disertar en este congreso, en el segundo congreso de Santa Fe de Seguridad Social. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Por suerte ya el doctor algunas cosas que tiene que ver con el tema de la ley ya lo fue aclarando. Es bueno también empezar a darnos cuenta, o por lo menos escuchar que otra gente, todos opinamos más o menos lo mismo. El fallo de disidencia de Rosenkrantz tiene muchos más argumentos que el fallo de la mayoría. Si el fallo de la mayoría hubiera sido similar al de Rosenkrantz, hoy no estaríamos hablando del fallo García. Hubiera pasado inadvertido como miles de fallos que planteamos la inconstitucionalidad en materia de impuesto a la ganancia, pero sin embargo nunca se hizo eco con respecto a este tema. Es cierto y es claro esto de que el impuesto a la ganancia genera una duda específicamente en materia previsional. Estamos hablando de haberes que están por arriba de los 64.000 pesos que están afectados por el impuesto a la ganancia. Obviamente, considerar esto vulnerable es difícil desde el punto de vista social y económico que está pasando hoy un jubilado que, lo dice Rosenkrantz en su fallo, está ganando esta jubilada al momento del trámite de derogación del impuesto a la ganancia 10 veces más de lo que está ganando un jubilado. Entonces genera una duda de si hay vulnerabilidad o no con respecto a este tema. Lo que pasa es que el impuesto a la ganancia, que todos sabemos fue creado en la década del 70, 1973, no afectaba el hecho imponible a un gran número de beneficiarios en materia previsional. Esto empezó a crecer indefectiblemente y empezó a generar un mayor número de jubilados incorporados al régimen del impuesto a la ganancia a partir del año 2013 con la sanción del decreto 12.042. Este decreto es el que genera ya no el hecho imponible como material para poder tomar un monto determinado para ser incorporado al impuesto a la ganancia, sino que establece un monto específico, 15.000 pesos. Persona jubilada que cobraba más de 15.000 pesos era afectado el impuesto a la ganancia. Esto fue modificado, fue derogado este decreto por otro decreto del año 2016, que es el 394. Este decreto 394 es el que incorpora nuevamente el hecho imponible en materia previsional. Esto cambia totalmente la visión que teníamos del año 2013 al 2016, que incorporó muchos más jubilados al sistema de impuesto a la ganancia. El 394 no lo disminuyó, sacó a algunos e incorporó a otros. No es que generó una disminución absoluta. Hoy más o menos en materia de impuesto a la ganancia hay 340.000 jubilados que están afectados por este impuesto, generando un ingreso
de alrededor de 10.000 millones de pesos mensuales con respecto al tema de impuesto a la ganancia. Y este obviamente es uno de los temas de la discusión con respecto a si es o no solamente un tema impositivo, o si no también es un tema también con un hecho económico y político relevante para poder seguir manteniéndolo. La legitimación con respecto al tema de... Acá tenemos un conflicto bastante grande porque podemos tomar un concepto de que la legitimación es ser un jubilado, porque el fallo de la Corte no da por hecho de que García es única. No es solamente García y el resto, y no lo especifica como que García es la única persona afectada por el impuesto a la ganancia. Yo considero de que es mucho más genérico el fallo y no tan exclusivo para García. ¿Por qué digo esto? Porque Rosenkrantz, cuando después empieza a argumentar con respecto al tema de la prueba documental que aporta García, específicamente la parte de la edad y la parte de los certificados médicos, demuestra de que García no presentó ningún certificado médico distinto al que presenta el resto de los jubilados para acelerar su proceso de reajuste. O sea, que no es que está más enferma que el resto de la gente desde el punto de vista de la legitimación para presentar este pedido, sino que simplemente con el hecho de ser jubilada, este es el concepto de vulnerabilidad que nace de una acordada de la Corte, la acordada 5 del 2009, que establece quiénes son las personas vulnerables en materia de derechos, incluyendo dentro de todos estos a los jubilados y pensionados. O sea, ya está este criterio de vulnerabilidad en la Corte Suprema, es una acordada de ellos. ¿Es vulnerable o no García? Es un tema por el monto, por la situación, por la confiscatoriedad que tenía, que si estoy bien de acuerdo con el doctor, no es confiscatorio. ¿Cuánto le afectaba el impuesto a la ganancia a ella? Del 29.33 al 31%. ¿Cuánto esto del impuesto a la ganancia le afectaba en materia de medicamentos? Y un monto alrededor de 13.000, 14.000 pesos mensuales. A lo que ganaba en ese momento era un monto bastante bajo. Ahora, este impuesto a la ganancia generó vulnerabilidad, de acuerdo a la Corte, es vulnerable García. Y es vulnerable todo jubilado, aparentemente, que esté afectado por el impuesto a la ganancia. ¿Por qué digo que, a ver, a mí me genera todavía una duda el tema de la vulnerabilidad con respecto a esto? Yo no lo puedo dar de una manera específica y decir, es García solamente y nadie más que García. ¿Por qué? Y porque García cumple con este requisito. Que es un poco lo que decía el doctor, yo comparto esa posición. Pero si dijera esa posición, entonces Badaro sería solamente para los hombres. El IF sería para los hombres que son abogados y trabajaron en AFIP. Una pensionada no podría reclamar Badaro, y porque fue específico para Badaro. Nosotros utilizamos otra cosa que es la similitud del derecho. Y cuando hay una igualdad o alguna cuestión similar en derecho, peticionamos. Yo considero de que García hay similitud en el derecho, al igual que en otras posiciones que hemos tenido en materia de seguridad social. Si no, tendríamos que decir, bueno, mire, las mujeres estarían bastante complicadas con el tema de Badaro. Nunca le podríamos haber dado Badaro a ellas. Sin embargo, hoy, cuando hay que hacer un reclamo en materia de reajustes, no importa el género, no importa el sexo, sino que se le pide. Y si tiene más o menos años tampoco es relevante en materia de seguridad social. Porque si está más o menos enfermo, sabemos que después de 80 y con certificado médico se podrá acelerar o no, pero esos son los requisitos esenciales para poder hacerlo. Esto es lo que presentó García. Entonces y tenía 81, 82 cuando resuelve la Corte Suprema. Entonces, el concepto de vulnerabilidad es muy amplio en materia de seguridad social, que lo incorporó ahora la Corte Suprema. Y por otro lado, yo no sé si este concepto lo podemos restringir o en verdad va a generar esta posibilidad de que muchos más jubilados puedan seguir peticionándolo. Por ejemplo, yo me tomé la licencia de leer Nielsen, Brune, Dumont, Petze, Landi, todos son inconstitucionalidades con respecto al impuesto a la ganancia después de García. Todas estas personas, ninguno presentó la misma documentación que García. Y a todos le declararon la inconstitucionalidad con respecto al impuesto a la ganancia. Entonces llegué a la conclusión
de acuerdo a cómo sigue el criterio de la Corte, de que este fallo no es un fallo exclusivamente para García, sino que ampliado. Porque no todas estas personas fueron igual que García y ni han presentado la misma documentación. A mí me da la impresión de que este fallo ha generado lo que nosotros decimos es similar a otros hechos idénticos, que es el tema de ser un jubilado. Ahora, si es vulnerable o no es otro tema. Yo no sé si es vulnerable una persona que gana 120.000, 130.000 pesos con respecto. No voy a meterme en esto. Pero sí considero de que la Corte ha dicho, señores, esta persona, este concepto de vulnerabilidad baja para el beneficiario. Si el otro que gana menos es más vulnerable, será otra cuestión. Pero yo creo que acá hay una legitimación con respecto a el tema de si es o no jubilado. Yo creo que ahí está encarado el tema desde el punto de vista de la Corte Suprema en este tema. La acción, como todas las que les nombré, son acción meramente declarativas establecidas en el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, en donde lo que se trata de dilucidar es el tema de la lesión que puede tener esta cuestión de la falta de certeza en materia de lo que es el impuesto a la ganancia. Lo que se planteó en el fallo García, lo que plantea la parte, o sea, el abogado de García, es, mira, a mí no me genera certeza si le corresponde o no que se le afecte el impuesto a la ganancia. Entonces pido que la Corte lo resuelva definitivamente. Y la Corte dijo, sí, esto afecta al haber jubilatorio. Lo cual ya por lo menos en esta materia yo no quiero discutir con respecto a hechos que ya son tangibles. García es un fallo que ya la Corte ha resuelto que es inconstitucional el impuesto a la ganancia. Entonces, discutir sobre la vulnerabilidad sí, pero ya sobre lo que dice el fallo no. Porque ya está claro que es vulnerable y de que es inconstitucional. ¿Cuál es el verdadero problema que vamos a enfrentar nosotros en materia de seguridad social con respecto a el juicio? La competencia. ¿Por qué? Porque acá en materia de competencia, en las provincias, como es una competencia federal unificada, es decir, que hay un juzgado que tiene 2 o 3 competencias, no va a tener inconveniente en materia de seguridad social porque lo va a trabajar. En Capital Federal, en lo que es la justicia federal, tenemos un problema bastante importante. ¿Por qué? Porque se declaran incompetentes y remiten el expediente a lo que es la justicia contencioso administrativo. Yo acá les pongo la ley que modifica el decreto 1285 del 58, que establece la competencia, obviamente, en materia de la Cámara Federal de la Seguridad Social, y dice de que parte de la competencia es el tema de cualquier persona que pueda alegar algún tipo de reducción en el régimen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que era el viejo SIGIP, que hoy sería el SIP. Va a decir que aquella persona que se sienta afectado en materia de seguridad, en materia de su haber jubilatorio, puede reclamar ante el sistema de seguridad social, ante la justicia federal. Yo en una charla que tuve con un juez, el juez, hicimos así un debate entre los dos. El juez dijo, bueno, pero entonces de esta manera, un jubilado que tiene problemas con el ABL viene a Seguridad Social y reclama ABL en Seguridad Social. No, el ABL no tiene nada que ver con la Seguridad Social. El ABL tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o con la provincia. Pero esto tiene que ver con la Seguridad Social. Porque esto es un impuesto que afecta a su haber jubilatorio. Afecta a su vida y no a lo que aportó, sino a su sistema de vida actual, en donde podemos encontrar que hay personas que le sacan 3.000, 4.000, 5.000 y otros le sacan 15 y 17.000 pesos de impuesto a la ganancia. Lo cual es un monto alto, porque son, si lo ponemos desde el punto de vista ahora, un haber y medio de la mínima, que se fue a 12.000 pesos. Entonces, acá tenemos el problema. Pero para no quedarme solamente en lo que dice la ley, porque obviamente me declaran la falta de competencia en materia de seguridad, en materia de impuesto a la ganancia rápidamente la justicia, hay infinidades de fallos de la Cámara, de las salas, que dicen que es competencia de la seguridad social esto. Yo acá los pongo, Negri, todos declaran la competencia, pero claro, a ver, ¿cuál es el primer problema que encontramos en materia de competencia? Muchos de estos fallos empezaron hablando de la competencia con respecto a lo que es el juicio de reajuste y la devolución del impuesto a la ganancia. ¿Por qué? Porque en primera instancia la mayoría de las sentencias salen con la manda de que no se le debe retener el impuesto a la ganancia. ANSES igual lo retiene.
y después tenés que ir a pedir la devolución del impuesto a la ganancia o en la ejecución o en el momento que sea. ¿Qué es lo que dice la mayoría de estos fallos? En el retroactivo no corresponde la retención del impuesto a la ganancia. Entonces vamos a empezar a ver cronológicamente todo esto. Hasta Calderón. Calderón dice, el 12 del 6 del 2017, la Sala 2 dice que es inconstitucional el artículo 79, inciso C, de la ley del impuesto a la ganancia, que no corresponde que se le afecte y que se tiene que devolver el retroactivo en el caso del impuesto a la ganancia si hubiera sido afectado. Declara inconstitucional el impuesto a la ganancia e indirectamente se declara competente. Indirectamente se declara competente en materia federal de la en materia del impuesto a la ganancia. ¿Por qué puede venir esta duda con respecto al tema de si es contencioso administrativo o es seguridad social? Porque nosotros no vamos a accionar contra ANSES. Nosotros vamos a accionar contra FIP. Acá desaparece esto es una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad contra la Administración Federal de Ingresos Públicos. Acá no tiene nada que ver el ANSES. El ANSES es agente de retención, perfecto. El IPS es agente de retención, perfecto, pero no es un impuesto nacional, no es provincial, no es de una caja específica. Entonces, a partir de este momento, ya es la Administración Federal la que va a tener que sentarse y explicarnos por qué lo está o no descontando. Hasta que llegué, por suerte, a un fallo en mayo de este año, que también me sorprendió bastante, que es la Fiscalía número 1 de la Justicia Federal de la Seguridad Social. ¿Qué dice la Fiscalía con respecto a este al pedido nuestro de competencia? Es competencia federal de la Seguridad Social. ¿Qué me declaró el juez? Incompetencia. O sea, el Ministerio Fiscal me dijo que es competencia federal de la seguridad. El dictamen me dijo que es competencia federal de la Seguridad Social. Y el juez, que pocas veces no hacen caso al dictamen, porque sabemos de que es una justicia bastante común, o sea, todos más o menos, lo que decían también antes, un corte y pega de algunas cuestiones, pero en este caso se distanció del dictamen del Ministerio y dijo, yo no me voy a declarar competente en materia de seguridad social, y me mandó directamente, sin apelación, sin nada, no me hizo lugar a la apelación, me mandó directamente a contencioso administrativo. No es así. Yo ya me basé en lo que establece el dictamen de la Fiscalía, solicitando obviamente que vaya a ser apelado a la Cámara, que es lo que yo planteé efectivamente. Es decir que, ojo, porque el Ministerio en los dictámenes comúnmente declara la competencia original en materia de seguridad social, argumentando de que esto es parte del sistema de la seguridad social, como lo pongo yo acá en el dictamen que elabora en el fallo acá lo tienen para poder chequearlo. Después también tengo la retención del impuesto a la ganancia en materia de reparación histórica. ¿Por qué pongo esto también? Porque en la ley de reparación histórica, en la 27260, tiene el artículo 8 dice que con relación a los cálculos de la retención del impuesto a las ganancias, se establece que el capital del retroactivo que se abone se compute como si las sumas adeudadas hubieran sido abonadas en el mes en que se devengaron. Si se devengaron mes a mes, no puede haber retención del impuesto a la ganancia en un retroactivo. Ellos mismos lo dijeron ellos en el artículo 8. Yo cuando lo encontré dije, no, lo hablamos con 2 o 3 abogados más y dijimos, se están declarando ellos su propia torpeza. ¿Por qué están diciendo de que si nosotros lo hubiéramos hecho en forma periódica y permanente el descuento, esta persona no hubiera sido afectada por el impuesto a la ganancia? Y después dice abajo, obviamente, de que en relación a los importes que correspondan a abonar en conceptos de intereses y actualización de dicho capital, los mismos están exentos del impuesto a la ganancia. Es decir, si vos firmás la reparación histórica, no te cobro impuesto a la ganancia. Si vas por juicio, te cobro. Me superó. No tengo respuesta para ustedes en esto porque ellos mismos están diciendo, parte del ofrecimiento que te estoy dando por la reparación histórica, además de que te estoy dando un monto inferior, es un contrato de adición, no te aplico. Ahora, si vos me seguís el juicio, vas y pagás impuesto a la ganancia. O sea, te doy un castigo más, te doy. Es medio difícil, ¿no? Es medio difícil de explicarlo, pero bueno, yo planteo esto, obviamente, y digo, bueno, miren,
si ellos me están ofreciendo esto, que me lo ofrezcan de las dos formas. No entiendo por qué la reparación histórica tiene este privilegio. Ya bastante hemos cedido en reparación histórica como para que también nos den este tema con respecto al tema del impuesto a la ganancia. Bueno, acá tenemos más fallos. Yo acá tengo fallos cronológicos, le puse de todo lo que es el tema del impuesto a la ganancia, el tema de la competencia, para que los tengan y sepan de dónde argumentar todo esto, pero obviamente por cuestiones de tiempo no los voy a empezar a leer todos porque nos vamos a quedar todo el día. Fallo García. Ya lo habló el doctor también con respecto al tema de lo que es la mayoría en materia del voto de la mayoría en materia de impuesto a la ganancia. Y queda claro desde mi punto de vista que fueron bastante ambiguos en lo que fue el voto de la mayoría. Si hubieran dicho todo lo que ellos expresaban en materia de esto, hubieran dado directamente y hubieran dicho, señores, no vamos a declararlo inconstitucional porque en verdad esto es parte de la cuarta categoría. Ahora, yo toda la vida utilicé y apliqué el impuesto a la ganancia, y cuando uno tenía que liquidar y teníamos que decirle a una persona que iba a ser afectado por el impuesto a la ganancia, sabía que estaba afectado, no tenía otro argumento. Yo no tenía ningún argumento para decirle que no iba a estar afectado por el impuesto a la ganancia. Pero hoy, que ya hay un fallo de inconstitucionalidad, ya es otro tema. Yo creo que ya ahora no tenemos por qué decir que todas las personas tienen o pueden ser afectadas en forma obligatoria a este impuesto a la ganancia. Creo que acá vamos a tener que empezar a rever si esto es un tema que, como dice el fallo García, será obligación del Congreso de la Nación, porque ellos le tiran la pelota al Congreso de la Nación, igual que en el fallo Blanco, y les dicen que es obligación del Congreso de la Nación determinar, porque no le están diciendo que deroguen la ley, determinar quiénes son los que tienen que estar dentro de este impuesto a la ganancia, incluidos en el impuesto a la ganancia, y quienes tienen que estar exceptuados. Entonces será cuestión de el Congreso elaborarlo. Yo hasta hoy que vine a Santa Fe, ayer vine, no había en el Congreso ninguna presentación en las comisiones con respecto al tema del impuesto a la ganancia, a la modificación de esta ley. Vieron que dijeron de que iban a tratarlo, hoy todavía no se ha presentado nada. Es decir, que me da la impresión que el que no peticiona va a seguir afectado al impuesto a la ganancia. Me parece que esto va a seguir por la vía judicial. No creo que vaya tanto por la vía legislativa. Bueno, yo con respecto al fallo de la minoría tengo algunas cuestiones, específicamente el de Rosenkrantz, porque es la minoría, algunas cuestiones que no comparto, algunas me parece bastante coherente, algunas no comparto, como es el tema del concepto de renta en materia de seguridad social. Obviamente no estamos hablando de una renta como estaba en el sistema de capitalización o vitalicia, pero le da este contexto de renta y dice que como es una renta, obviamente tiene que estar afectado por el impuesto a la ganancia, corresponde esta afectación del impuesto a la ganancia. Por otro lado, también Rosenkrantz, en un acto un poco descabellado, le pone la carga de la prueba a la beneficiaria, diciendo en el fallo de que gana 15 veces más de lo que gana un jubilado, de que no acredita la prueba documental necesaria para poder solicitar la petición que está realizando, y que obviamente esto es parte del concepto de integralidad que tiene el sistema jubilatorio, razón por la cual ella, dentro de este sistema integral, solidario y universal, tiene que obligatoriamente ser partícipe del pago del impuesto a la ganancia. La conclusión a la cual yo he llegado es que yo no sé si el impuesto a la ganancia es constitucional o inconstitucional. Yo hoy utilizo la inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia para solicitarlo, porque tengo un fallo de la Corte que me avala esta inconstitucionalidad. Yo podría argumentarles un montón de cosas diciendo a favor y en contra, que es más o menos lo que estoy planteando ahora, pero a partir de un fallo en donde vos ya tenés planteada la inconstitucionalidad, será cuestión de evaluar nosotros qué prueba, aunque yo considero que no es tan extensa capaz la prueba que hay que presentar, pero hay que presentar y argumentar pruebas. No sé si, como dijo el doctor, que a mí me sorprendió lo del tema del balance, eso me mató, pues ya un balance dije mucho, pero lo demás estoy de acuerdo, pero ya un balance lo mataste. No.
Me parece interesante el debate porque muestra las dos visiones distintas. Una visión desde la seguridad social o de los que ejercen de la seguridad social y los que ejercemos en el tema de impuestos, donde tenemos que probar hasta que yo soy yo y que mi papá era mi papá y tenemos que probar todo. Entonces yo acostumbrado a que tengo que probar mucho más de lo que yo creo que es necesario y lo veo. Por eso también el concepto de ganancia, según Rosenkranz, si es ganancia o no, o sea, son visiones distintas. Por eso al principio dije, me parece que está muy bueno y es muy enriquecedor que dos visiones que son muy diferentes podamos tratarlas juntos y bueno, obviamente que van a surgir diferencias, pero creo que de eso va a surgir, como conclusión podemos generar algo positivo que tiene que ver con un poco, a lo mejor no tanta prueba como lo planteé yo, pero a lo mejor un poquito más de lo que uno está acostumbrado desde el lugar de la seguridad social. No podemos pedir el expediente administrativo. ¿Para qué vamos a pedir el expediente administrativo? Acá ya obviaste la parte del archivo. Acá el expediente necesitarás prueba documental demostrando que el haber jubilatorio afectado, tendrás que pedir prueba informativa de un hospital o prueba documental. Pero bueno, son las pruebas básicas que presentamos en todo juicio de reajuste. No estamos acreditando nueva cosa, pero me sorprendió lo de que le llama un informe contable y dije un contador, Dios mío. No, por favor, sáquenmelo de acá, ya vienen a comernos por todos lados. Pero bueno, entonces a lo que voy es, cada tanto estos fallos generan algo nuevo que tiene que ver en materia de debate, discusión y en materia de nuevos derechos. Yo vuelvo a repetir lo mismo. Para concluir, y no abrumarlos en lo que es la exposición, yo no sé si un jubilado es vulnerable, si el fallo es justo, si el fallo es injusto, si le sirve, si es a favor del Estado, si es a favor de los jubilados. Yo lo que sé es que hoy el concepto de vulnerabilidad se incorporó al sistema de la seguridad social en forma definitiva. Estaba incorporado desde el 2009, pero nosotros no decíamos que un jubilado era vulnerable. Hoy la Corte lo incorporó en forma definitiva y este concepto de vulnerabilidad afecta a la mínima y a una persona que está por arriba de los topes o arriba del concepto del impuesto a la ganancia. Muchísimas gracias. Nos vemos.